Respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Hermano, volvimos a leer la palabra, 3 versículos. En esos 3 versículos, hermano, habla nuestro Señor Jesucristo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habla sobre de quién Jesucristo edificó la iglesia. Sí, el versículo 18 de esta palabra, ese versículo, algunas doctrinas lo sacan fuera de contexto. Muchas doctrinas explican y dicen que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo edificó la iglesia sobre Pedro. Así lo leen en modo natural y así lo explican en alguna doctrina. ¿Sí? Hermano, esta palabra que yo estoy compartiendo el día de hoy, tengo en el corazón por la gracia de Dios. Hoy hablamos de Mateo capítulo 16, ya lo leímos. Pero hay algo muy principal, hay algo que las doctrinas sacan fuera de contexto y es el versículo 18. ¿Cuál es el versículo 18? Vamos a leer otra vez, hermano, el versículo 18, el cual las doctrinas sacan fuera de contexto. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el versículo que las doctrinas sacan fuera de contexto. Hermano, invitado que me está escuchando. Muchas doctrinas explican y dicen que la iglesia fue edificada en Pedro. Pero eso no es así, hermano. Vamos a leer otra vez la palabra para darle explicación. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo que Él es el Hijo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas fueron las palabras que saca Pedro. Pero esas palabras, hermano, esas palabras no fueron pensadas por Pedro. ¿Por quién fueron esas palabras pensadas? Leemos el versículo siguiente, el versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra que dijo Pedro cuando Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no fue pensada por Pedro, no fue pensado por su razón, por lo que Pedro pensó, porque Pedro sabía. No. Eso se lo reveló Dios. Ahí lo dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa palabra buena que sacó Pedro, esa frase que dijo Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue dada por Dios. Dios se la reveló a Simón Pedro para que Simón Pedro dijera que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya podemos ver cuáles son las dos frases, hermano. Lo que dijo Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo que le responde nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué responde nuestro Señor Jesucristo? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde viene el versículo 18. Y yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces los hermanos que están llegando, que se encuentran en el en vivo, nuestro Señor Jesucristo le dijo
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí no está diciendo nuestro Señor Jesucristo que la iglesia la va a edificar en Simón Pedro o en Pedro, no. Porque ya sabemos que lo que dijo Pedro lo reveló Dios. Dios se lo reveló a Pedro. La frase que dijo Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa frase se la reveló Dios a Pedro. Por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto que tú acabas de decir, lo reveló mi Padre que está en los cielos. No fue de tu carne ni de tu sangre, no fue de ti. No fue de ti, sino de Dios. ¿Sí? Pero para que entendamos un poquito, hermano, esta palabra, vámonos a Salmo capítulo 18. Vamos a leer un versículo en Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18, versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Para que entendamos el versículo, la palabra que estábamos explicando, tenemos que saber que no hay roca fuera de Dios. No hay. Ninguna roca hay fuera de Dios. Lo dice Salmo capítulo 18. Hoy estábamos leyendo Mateo capítulo 16, el cual Jesucristo dice que va a edificar la iglesia sobre la roca. Leo el versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, sobre Jesús es edificada la iglesia. Porque podemos ver el Salmo capítulo 18 que dice que ninguna roca hay fuera de Dios. Si nos vamos al versículo de Juan capítulo 1 que dice, el verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne y habitó entre nosotros? Jesucristo. ¿Sí? Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo fue hecho carne. Eso lo dice la palabra. Muchas doctrinas piensan y explican y dicen que la iglesia fue edificada sobre Pedro. En ningún momento. Porque si vemos el versículo 23 que dice, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Jesucristo llama a Pedro Satanás. Entonces, ¿cómo la iglesia va a ser edificada en Pedro? Si Jesucristo llama a Pedro Satanás porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La iglesia es edificada en Jesucristo, el cual es la roca. Amén, hermano. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los que entran en esa iglesia? Porque podemos ver que Jesucristo también dice, donde haya 2 o 3 congregados, ahí estaré yo presente. ¿Quiénes podemos entrar a esa iglesia? Los que somos salvos. Los que somos justificados. Porque podemos ver que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a este mundo, a quitar el pecado. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 29 dice, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 19 versículo 31, consumado es, dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero personas que dicen que tienen pecado en su corazón. ¿Por qué las personas dicen que tienen pecado en su corazón? Porque ellos creen en la cosa que de los hombres, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Ellos creen en su razón y en su pensamiento. Se ven a sí mismos. Nosotros nos vemos así y somos pecadores, 100%. Pero si nosotros botamos esa razón,
y botamos esos pensamientos y miramos la palabra y ponemos el corazón en la palabra, somos salvos, somos justificados. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra. Para que nosotros podamos entrar a esa iglesia, tenemos que ser salvos. Porque ¿de qué sirve nosotros ir a una congregación? ¿De qué sirve nosotros orar mucho? ¿De qué sirve nosotros diezmar mucho? ¿De qué sirve nosotros ayunar mucho? Si tenemos condenación en el corazón, si tenemos pecado en el corazón. Yo le pregunto a los hermanos, ¿Dios los escucha? Porque también Juan capítulo 9, versículo 31 dice que Dios no oye al pecador. Para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo aquí a este mundo, para a través del velo de su carne quitarlo y reconciliar al hombre con Dios. Porque sabemos que por un hombre entró el pecado y la muerte a todos los hombres, y por otro vino la justificación. Nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios, nacimos separados de Dios. ¿Por quién? Por Adán. Nacimos en tiniebla, desordenado y vacío. Nacimos destituidos, separados de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a quitar ese pecado y a reconciliar. Isaías 53, versículo 6, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así lo dice la palabra, hermano. Si nosotros votamos esa justicia, votamos esa razón y creemos en la palabra, somos salvos. Hermanos que me están escuchando, invitados que están por primera vez escuchando, si tú crees en la palabra, si tú logras retener la palabra, eres salvo. No mires tu pensamiento, no mires tu justicia, no mires tus esfuerzos. Porque nuestra justicia, nuestros esfuerzos, nuestra razón son trapos de inmundicia. También lo dice la palabra. En Salmo 62 dice que pesados todos en una balanza valemos menos que nada. También lo dice. ¿Cuál fue el engaño de Satanás? No vas a morir, sino que se te van a abrir los ojos y serás como Dios. Ese es el engaño de Satanás, hermano. Nosotros no podemos ser como Dios, jamás. Nosotros estamos aquí y Jesús aquí. Para que nosotros podamos recibir la palabra, tenemos que estar aquí, muy bajo. ¿Qué es lo más bajo? Humillado ante Dios. ¿Sí? Primero reconocer en dónde estamos. Génesis capítulo 3 dice Dios, ¿dónde estás tú? Así le dijo Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? Tenemos que meditar dónde nos encontramos primero, hermano. Invitado que me están oyendo, invitado que está entrando y que está saliendo. Tenemos que meditar primero. Nosotros aquí siempre compartimos una palabra para meditar, no es para que se sientan mal, no es para que se molesten, sino hay que meditar. ¿Para dónde va un pecador cuando muere? Y después tienes pecado. Por eso, hermano, yo les invito a meditar esta palabra. A meditar esta palabra. La iglesia fue edificada en nuestro Señor Jesucristo. Y para entrar a esa iglesia tenemos que ser salvos. Primero tenemos que ser salvos. Porque si no, no podemos entrar en esa iglesia. Pero ya Jesucristo quitó todo el pecado. Pero si no lo creemos, ¿cómo vamos a ser salvos? Si no lo creemos, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Por qué no lo creemos, hermano? Porque creemos más en nuestra propia justicia
creemos más en nuestra propia razón, creemos más en nuestro propio pensamiento y desechamos la palabra de Dios. Por eso es que no lo creen. Hasta aquí vamos a compartir la palabra. Ya para terminar vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por permitirnos de compartir tu preciosa palabra. Es tu pan de vida, Señor, tu alimento diario, el cual hoy hablamos, Señor, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16 y 18, el cual nuestro Señor Jesucristo dice que va a edificar su iglesia en la roca, el cual, meditando la palabra, podemos ver que la iglesia es edificada en nuestro Señor Jesucristo. Y para poder nosotros entrar a esa iglesia, tenemos que ser salvos, el cual nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo para quitar el pecado de todos nosotros. Señor Padre, pero también hay muchas personas, Señor, que no creen, que dicen que tienen pecado porque ellos creen más en su propia razón y en su propia justicia que en la palabra. Así, Señor, te pido también que trabajes en el corazón de todos esos hermanos y de todas las personas, Señor, para que ellos logren votar su justicia, su razón y su pensamiento y puedan creer en la palabra, porque creyendo en la palabra consiguen la salvación y la vida eterna. Padre, también te agradecemos, Señor, por las personas que están oyendo, Señor. Trabaja también fuertemente, Señor. Bendícelo también a las personas y a sus familiares también, Señor. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.